Reflujo y gastritis no son lo mismo. Ese ardor que sube desde el estómago hasta el pecho no siempre significa gastritis. Y sentir dolor en la parte alta del abdomen tampoco demuestra que tengas demasiado ácido. El reflujo y la gastritis suelen confundirse, pero afectan órganos diferentes y no se producen exactamente de la misma manera. Hoy veremos qué ocurre dentro del cuerpo, cómo una barrera defectuosa permite que el contenido del estómago suba, y por qué una sustancia necesaria para digerir alimentos puede terminar lesionando tejidos que no están preparados para recibirla. Para entenderlo, primero debemos observar el recorrido normal de los alimentos. Cuando tragas, la comida desciende por un tubo muscular llamado esófago. Sus contracciones, conocidas como movimientos peristálticos, empujan el alimento hacia el estómago. En la unión entre ambos órganos se encuentra el esfínter esofágico inferior. No es una tapa rígida, sino una zona muscular que funciona como una válvula. Se relaja durante la deglución para permitir el paso de la comida y después recupera su presión para evitar que el contenido gástrico regrese. El diafragma también ayuda a reforzar esta barrera. Cuando la válvula, el diafragma y los movimientos del esófago funcionan correctamente, el alimento entra al estómago y permanece allí mientras comienza la digestión. Dentro del estómago, células especializadas producen ácido clorhídrico. Este ácido ayuda a activar enzimas digestivas, facilita la descomposición de proteínas y contribuye a controlar microorganismos que llegan con los alimentos. Pero aquí aparece la primera gran pregunta. Si ese ácido es tan potente, ¿por qué el estómago no se digiere a sí mismo? Porque su pared posee un complejo sistema de defensa. Una capa de moco recubre la superficie interna, mientras el bicarbonato ayuda a neutralizar el ácido cerca de las células. Las uniones entre esas células limitan el paso de sustancias dañinas, y una buena circulación sanguínea aporta oxígeno, elimina productos irritantes y permite reparar rápidamente pequeñas lesiones. El esófago no cuenta con el mismo nivel de protección. Su revestimiento está preparado para transportar alimentos, no para soportar contactos repetidos con ácido, pepsina y otros componentes del contenido gástrico. Todas las personas pueden experimentar algún episodio ocasional de reflujo, especialmente después de una comida abundante. Normalmente la gravedad, la saliva y las contracciones del esófago ayudan a limpiar rápidamente ese material. El problema comienza cuando el esfínter esofágico inferior se relaja cuando no debería, pierde presión o queda desplazado, como puede ocurrir con una hernia de hiato. El contenido del estómago encuentra entonces una vía de regreso. Una comida abundante puede aumentar la distensión del estómago. Acostarse poco después de comer elimina parte de la ayuda de la gravedad. La obesidad y el embarazo pueden elevar la presión dentro del abdomen. Además, ciertos alimentos, bebidas, medicamentos y el tabaco pueden empeorar los síntomas en algunas personas. Sin embargo, es importante aclararlo. El reflujo no siempre significa que el estómago produzca una cantidad excesiva de ácido. Muchas veces el problema principal es que la barrera antirreflujo no logra mantener el contenido gástrico en el lugar correcto. Cuando ese contenido asciende, puede provocar ardor detrás del esternón, regurgitación, sabor ácido o amargo y molestias que empeoran después de comer o al acostarse. Si los episodios se repiten, producen síntomas molestos o causan complicaciones, hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahora diferenciémosla de la gastritis. La gastritis es inflamación del revestimiento del estómago. Por lo tanto, no ocurre en el esófago. Además, no toda molestia estomacal es gastritis, y no toda lesión gástrica presenta inflamación intensa. Cuando existe daño en la mucosa con poca inflamación, los médicos pueden utilizar el término gastropatía. Entre las causas frecuentes están la infección por Helicobacter pylori y el uso prolongado de antiinflamatorios no esteroideos, como ibuprofeno, naproxeno o aspirina. También existen gastritis autoinmunes y lesiones relacionadas con alcohol, reflujo de bilis, enfermedades graves u otros factores. Los antiinflamatorios pueden reducir sustancias llamadas prostaglandinas, necesarias para mantener el moco, el bicarbonato y la circulación protectora del estómago. Cuando esas defensas disminuyen, la pared queda más vulnerable frente al ácido que normalmente puede tolerar.
Helicobacter pylori actúa de otra forma. Esta bacteria puede instalarse en la capa de moco, alterar el ambiente protector y mantener una respuesta inflamatoria durante años. Aquí está la diferencia fundamental. En el reflujo, el contenido gástrico escapa hacia el esófago. En la gastritis, el problema se encuentra en el revestimiento del propio estómago. Pero, ¿qué ocurre cuando la exposición continúa durante meses o años? ¿Cómo pasa una irritación microscópica a convertirse en esofagitis, erosiones, úlceras, cicatrices o cambios celulares? Eso es lo que veremos en la segunda parte. ¿Cómo progresa el daño? El daño no suele aparecer por un solo episodio de acidez. Comienza cuando el contenido gástrico entra en contacto con el esófago repetidamente o permanece allí durante demasiado tiempo. Y lo más sorprendente es que la intensidad del ardor no siempre indica la gravedad de la lesión. Algunas personas sienten molestias intensas sin erosiones visibles, mientras otras desarrollan complicaciones con síntomas leves. Veamos el proceso paso a paso. El revestimiento del esófago está formado por varias capas de células unidas estrechamente. Su función principal es resistir el paso de alimentos, no la exposición continua al contenido del estómago. Cuando el ácido, la pepsina y en algunos casos la bilis ascienden repetidamente, pueden alterar esa barrera. Los espacios entre las células se vuelven más permeables y las sustancias irritantes alcanzan capas más sensibles. Allí estimulan terminaciones nerviosas y activan señales inflamatorias. Por eso aparece la sensación de quemazón que conocemos como acidez o pirosis. Pero el dolor no depende únicamente de cuánto ácido existe. También influyen el tiempo de contacto, la capacidad del esófago para limpiarse, la sensibilidad de sus nervios y la resistencia de su mucosa. Si la exposición continúa, la inflamación puede hacerse visible. Esta etapa se conoce como esofagitis. La superficie comienza a enrojecerse y puede desarrollar pequeñas erosiones. En lesiones más profundas pueden aparecer úlceras y sangrado. La persona podría sentir dolor al tragar o notar que los alimentos no bajan con normalidad. El cuerpo intenta reparar cada lesión. Sin embargo, cuando el daño y la cicatrización se repiten, puede formarse tejido cicatricial. Ese tejido contrae y estrecha progresivamente el conducto, produciendo una estenosis esofágica. Entonces, alimentos sólidos como carne o pan pueden sentirse atascados. Esta dificultad para tragar no debe considerarse una consecuencia normal de la edad y necesita evaluación médica. Existe otra posible adaptación llamada esófago de Barrett. Después de años de exposición e inflamación, en algunas personas las células que recubren la parte inferior del esófago son reemplazadas por células similares a las del intestino, más resistentes al ambiente del reflujo. Podría parecer una solución del cuerpo, pero ese tejido transformado tiene mayor probabilidad de desarrollar cambios anormales con el tiempo. Esto no significa que todas las personas con reflujo desarrollarán Barrett, ni que Barrett se convertirá inevitablemente en cáncer. La mayoría de quienes tienen esta condición nunca desarrolla cáncer esofágico. Sin embargo, necesita seguimiento médico porque el riesgo es mayor que en la población general. El reflujo también puede alcanzar la garganta y relacionarse con ronquera, carraspeo, tos o irritación. Pero estos síntomas tienen muchas otras causas. Su presencia por sí sola no confirma que el ácido sea responsable. Ahora bajemos al estómago, porque allí el proceso es diferente. En la gastritis, el problema central es la inflamación de la mucosa gástrica. En la gastropatía existe lesión con poca o ninguna inflamación. Con Helicobacter pylori, la bacteria se instala dentro de la capa de moco y puede permanecer durante años. El sistema inmunitario intenta eliminarla, pero con frecuencia no lo consigue. El resultado es una inflamación crónica que modifica gradualmente el tejido. En algunas personas, esta inflamación favorece la aparición de úlceras. En otras, puede destruir lentamente las glándulas normales del estómago, produciendo gastritis atrófica. La atrofia significa que la mucosa pierde parte de las células especializadas que fabrican ácido y enzimas. Por eso, tener gastritis crónica no significa necesariamente producir demasiado ácido.
En etapas avanzadas, algunas personas pueden producir menos. La gastritis autoinmune ocurre cuando el propio sistema inmunitario ataca células sanas del estómago. Esto puede dificultar la absorción de vitamina B12 y contribuir a la anemia perniciosa. Algunos tipos de gastritis también pueden afectar la absorción del hierro. Los antiinflamatorios actúan por otro mecanismo. Medicamentos como ibuprofeno, naproxeno y aspirina pueden reducir las prostaglandinas que ayudan a mantener el moco, el bicarbonato y el flujo sanguíneo protector. Al debilitarse esa defensa, el ácido y las enzimas digestivas alcanzan con mayor facilidad la superficie. Primero pueden aparecer lesiones superficiales llamadas erosiones. Si el daño atraviesa capas más profundas, se forma una úlcera. Una úlcera puede sangrar lentamente y provocar anemia, debilidad o cansancio. También puede producir un sangrado evidente, con vómito parecido a café molido o heces negras y pegajosas. En casos menos frecuentes, la úlcera puede perforar la pared del estómago o del duodeno. Esto causa un dolor repentino e intenso y constituye una emergencia médica. Pero aquí aparece otra dificultad. La gastritis puede causar dolor o ardor en la parte superior del abdomen, náuseas, llenura temprana y pérdida de apetito, aunque algunas personas no presentan ningún síntoma. Por eso no es posible distinguir reflujo, gastritis, úlcera o incluso otros problemas únicamente por la sensación de ardor. Entonces, ¿cómo descubre el médico qué está ocurriendo realmente? ¿Cuándo se necesita una endoscopia? ¿Cómo se busca Helicobacter pylori? ¿Y qué tratamientos reparan el daño sin limitarse a esconder los síntomas? En la tercera parte responderemos esas preguntas, explicaremos las señales de alarma y veremos qué hábitos sí pueden disminuir el reflujo. Diagnóstico, tratamiento y prevención. Tratar solamente el ardor sin descubrir su origen es como apagar una alarma sin revisar dónde está el problema. El reflujo, la gastritis y las úlceras pueden producir molestias parecidas, pero necesitan evaluaciones y tratamientos diferentes. Por eso, tomar antiácidos durante meses sin orientación médica puede aliviar temporalmente el síntoma mientras la causa permanece. Entonces, ¿cómo se identifica el problema? En muchos casos, el médico puede sospechar enfermedad por reflujo gastroesofágico mediante los síntomas y la historia clínica. Preguntará cuándo aparece el ardor, si existe regurgitación, qué lo empeora, qué medicamentos utiliza la persona y si presenta señales de alarma. Cuando los síntomas no mejoran, el diagnóstico es incierto o existe riesgo de complicaciones, puede ser necesaria una endoscopia digestiva alta. Durante este procedimiento, una cámara flexible permite observar directamente el esófago, el estómago y la primera parte del intestino delgado. Así se pueden detectar esofagitis, erosiones, úlceras, estrechamientos y cambios compatibles con esófago de Barrett. También pueden tomarse pequeñas muestras de tejido llamadas biopsias. Pero una endoscopia normal no descarta completamente el reflujo. Muchas personas presentan síntomas sin erosiones visibles. En esos casos puede utilizarse la monitorización del pH esofágico. Un pequeño dispositivo registra durante varias horas cuánto contenido ácido llega al esófago y permite comparar cada episodio con las comidas, el sueño y los síntomas. La prueba de pH e impedancia también puede detectar el movimiento de contenido poco ácido o no ácido. La manometría, por su parte, mide la fuerza y coordinación de los músculos del esófago y ayuda a identificar trastornos del movimiento. Para investigar la gastritis, el médico puede solicitar pruebas de aliento o de heces para buscar Helicobacter pylori. Durante una endoscopia también puede obtener biopsias para detectar la bacteria, confirmar inflamación y evaluar cambios en la mucosa. Algunos medicamentos pueden alterar el resultado de las pruebas para Helicobacter pylori. Por eso, cualquier suspensión debe hacerse siguiendo las instrucciones del profesional y no por cuenta propia. Ahora hablemos del tratamiento. En el reflujo ocasional, los antiácidos pueden neutralizar temporalmente el ácido, pero su efecto suele durar poco. Otros medicamentos, conocidos como bloqueadores H2, disminuyen su producción durante más tiempo. Los inhibidores de la bomba de protones, también llamados IBP, reducen el ácido con mayor potencia.
pueden aliviar los síntomas y favorecer la cicatrización de la esofagitis y de algunas úlceras. Estos medicamentos no reparan directamente la válvula del esófago. Su función principal es hacer menos agresivo el material que puede regresar. La dosis y la duración deben ajustarse al diagnóstico y a las necesidades de cada persona. No conviene suspender un tratamiento indicado por miedo a información encontrada en redes sociales. Tampoco es correcto utilizarlo indefinidamente sin revisar si continúa siendo necesario. La decisión debe tomarse con el médico, buscando la menor dosis eficaz cuando corresponda. En personas seleccionadas con reflujo confirmado, hernia de hiato importante o síntomas que no se controlan adecuadamente, pueden considerarse procedimientos endoscópicos o cirugía para reforzar la barrera antirreflujo. Estas opciones requieren estudios previos y no son apropiadas para todos. El tratamiento de la gastritis depende completamente de la causa. Cuando existe Helicobacter pylori, se necesita una combinación de medicamentos que incluye antibióticos y supresión del ácido. La selección del tratamiento depende de factores como el historial de antibióticos y la resistencia bacteriana de la región. Después del tratamiento, es importante comprobar que la bacteria haya sido eliminada mediante una prueba indicada por el profesional. Sentirse mejor no confirma que la infección desapareció. Si el daño está relacionado con antiinflamatorios, el médico puede recomendar reducir la dosis, cambiar el medicamento o añadir protección gástrica. Pero una persona que utiliza aspirina por una enfermedad cardiovascular no debe suspenderla por su cuenta. En la gastritis autoinmune puede ser necesario vigilar y corregir deficiencias de hierro o vitamina B12. ¿Qué hábitos realmente pueden ayudar? Si existe sobrepeso u obesidad, perder peso puede disminuir la presión abdominal y mejorar el reflujo. También ayuda a evitar acostarse durante las 2 o 3 horas posteriores a una comida. Para los síntomas nocturnos, puede elevarse la cabecera de la cama con una cuña o soporte adecuado. Acumular almohadas suele doblar el abdomen y no produce el mismo efecto. Las comidas muy abundantes pueden favorecer el reflujo. Es preferible reducir el tamaño de las porciones e identificar qué alimentos empeoran los síntomas de manera individual. No todas las personas necesitan eliminar café, tomate, cítricos, chocolate o comidas picantes. Las restricciones excesivas pueden complicar la alimentación sin aportar beneficio. Lo útil es observar patrones reales y comentarlos con el profesional. Dejar de fumar, limitar el alcohol y evitar ropa que comprima intensamente el abdomen también puede ayudar. Y recuerda, beber leche, bicarbonato, limón o remedios caseros no elimina Helicobacter pylori ni corrige una válvula debilitada. Algunos remedios incluso pueden empeorar los síntomas o interferir con medicamentos. Existen señales que no deben ignorarse: dificultad o dolor al tragar, alimentos que quedan atascados, vómitos persistentes, pérdida de peso sin explicación, anemia, vómito con sangre o parecido a café molido y heces negras o con sangre. Un dolor abdominal súbito e intenso puede indicar una perforación y requiere atención urgente. Además, el dolor de pecho nunca debe atribuirse automáticamente al reflujo. Si es intenso, opresivo, o aparece junto con falta de aire, sudor frío, mareo, náuseas o dolor que se extiende al brazo, espalda o mandíbula, busca atención de emergencia. El mensaje final es sencillo: el ácido no es un enemigo, es una parte necesaria de la digestión. El problema comienza cuando llega a un tejido que no puede protegerse o cuando las defensas del estómago se debilitan. Ahora dime en los comentarios: antes de este video, ¿pensabas que el reflujo y la gastritis eran la misma enfermedad? Si quieres aprender cómo funciona tu cuerpo, sigue Anatomía Fácil, suscríbete y activa la campana.